Saludos. Vamos a continuar con la clase de cuántica. Hasta ahora hemos visto los primeros 4 postulados. En resumen, los últimos postulados me están hablando de observables. Observable es una cantidad física que yo puedo medir en un sistema. Los postuladores nos dicen que a ese observable yo le voy a asociar un operador hermítico. Ese operador hermítico, a través del problema de autovectores, me van a dar 2 cosas. Uno, el espectro de ese operador, o sea, el conjunto de todos los autovalores, me van a indicar los posibles resultados en una medición. Al yo medir el observable A, el resultado de esa medición tiene que ser o el autovalor A1 o el autovalor A2 o el autovalor que sea. Aparte de los posibles resultados, obtengo los autovectores. Y los autovectores sabemos que uno van a formar una base ortonormal, o sea que siempre el bracket entre ellos va a ser 0 o 1. Y segundo, esos autovectores van a ser el estado del sistema después de una medición. O sea, si yo mido el observable A y el resultado me da A2, eso significa que justo después de esa medición, el estado en el sistema está representado por el ket A2, el autovector de A con autovalor A2. ¿Ok? Y pues forman una base y pues puedo usarlo para expresar estados físicos más generales. Todo eso me lo da el operador. Vamos a seguir con los postulados. Nos toca el postulado 5. El postulado 5 me dice, o sea, el operador me va a decir cuáles son los posibles resultados, pero no me indica cuál es el resultado que voy a obtener. ¿Ok? Eso me lo va a decir el estado del sistema. El postulado 5 nos dice, cuando un observable A se mide en un sistema, que ese sistema está en un estado psi, entonces la probabilidad de obtener el resultado AN, o sea, de todos los posibles resultados que puedo obtener, la probabilidad de obtener uno en específico, vamos a llamarlo A sub n, es la probabilidad de medir el resultado A sub n va a ser el módulo cuadrado del bracket entre el ket que me representa el sistema el estado del sistema antes de la medición con el bra del ket que es el sistema después de haber obtenido el resultado A sub n. El módulo cuadrado de eso. O sea,
Recordemos que esto que está aquí, como los autovectores AN forman una base, esto que está aquí es el componente de psi en la dirección A sub n. O sea, esta es la interpretación de esos componentes. El módulo cuadrado de los componentes me da la probabilidad de obtener un resultado en específico. La cantidad A sub n psi, el bracket A sub n psi, se conoce, tiene un nombre, como la amplitud de probabilidad. O simplemente lo vamos a llamar la amplitud. ¿Ok? Y recordemos que este es simplemente el componente en la dirección A sub n. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que vamos al sistema de spin un medio. Digamos que el estado de spin de un sistema está dado por la raíz cuadrada de 3/4, el ket más raíz de un medio, el ket menos. Recordemos que el ket más es el estado cuando medimos el componente de z del spin y obtenemos positivo h barra sobre 2, y este cuando obtenemos negativo h barra sobre 2. Así que la probabilidad de que el spin, el componente de z de spin sea positivo h barra sobre 2, eso tiene que ser el módulo cuadrado del estado del sistema braqueteado con el bra más. Módulo cuadrado de eso. Eso sería, ¿verdad? Sustituyendo esto aquí. Más un medio más menos módulo cuadrado. Pero como estos son miembros de una base ortonormal, esto que está aquí es 0 y esto que está aquí está normalizado a 1. Así que para este sistema la probabilidad va a ser 3/4. ¿Okay? Como nada más puedo tener dos posibles resultados en la medición del componente de z del spin y las probabilidades se normalizan a 1, eso significa que la probabilidad de obtener en este sistema el resultado negativo h barra sobre 2, pues tendría que ser 1/4. ¿Cómo llevaría eso en un experimento? Pues, podemos imaginarnos nuestro experimento Stern-Gerlach. Mide el componente de z del spin. Y aquí yo le estoy poniendo un haz de partículas. Y el haz de esas partículas, el estado de spin de esas partículas, está descrito por este estado chi, o como se diga. Así que, por ejemplo, si disparo 10.000 partículas, eso me dice que más o menos 7.500 partículas van a tener o van a estar en el estado positivo, o sea, van a tener el componente de z del spin igual a positivo h barra sobre 2,
y aproximadamente 2500 van a estar en un estado menos. O sea, su componente de spin va a ser negativo h barra sobre 2. Inmediatamente vemos una consecuencia de que la probabilidad sea el módulo cuadrado de un número complejo, tiene unas consecuencias. Esa consecuencia nos va a explicar por qué yo siempre puedo escoger, si quisiera, los autovectores que sean componentes reales. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Digamos que defino el ket psi primo como e a la i z por el ket psi. O sea, la única diferencia entre estos dos estados es que este estado está multiplicado por una fase. ¿Ok? Primero, es fácil ver que la normalización de psi primo, que sería e a la menos iz bra psi por e i z ket psi, al multiplicar estas dos cosas, estos dos se van a eliminar y me queda el bracket psi psi. Así que la normalización del estado psi primo es la misma normalización que el estado psi, que si es un estado físicamente realizable, tiene que estar normalizado a 1. Segundo, y aquí está lo importante, si yo tengo un observable A y yo quiero calcular la probabilidad de obtener un resultado en específico en el estado psi primo, pues tengo que calcular el módulo cuadrado de esta amplitud. Pero ese módulo cuadrado, ¿verdad? Sustituyendo lo que es psi primo, sería e a la iz a n psi. El módulo cuadrado de eso. Que esto es el módulo cuadrado iz, el módulo cuadrado a n psi. Pero el módulo cuadrado de EIZ por E menos IZ, eso es 1. Así que las probabilidades que predicen el estado psi primo son exactamente las mismas probabilidades que predice el estado Z. ¿Ok? Esta fase que está aquí, ¿verdad? Se le dice una fase global. Porque todo psi, ¿verdad? Tiene exactamente la misma fase. Otra manera de decirlo, si yo escribo esto, ahora específicamente usando una base, digamos, la base de A, todos los términos de esa expansión tienen exactamente la misma fase. ¿Ok? Así que las fases globales no me cambian la predicción de las probabilidades, que es lo físico, que es lo que yo mido. Y por lo tanto yo estoy libre de escoger ese ángulo que a mí me dé la gana. Y usualmente lo escogemos 0 para que sea 1. Ahora, ojo. Eso es para fases globales. Digamos que
ese psi' lo voy a escribir ahora como la suma de dos estados. Y Z1 por un componente phi1. No tiene que ser una base, simplemente es otro estado, otra cosa. Y esto tengo y Z2, C2, phi2. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar esta fase aquí, factor común. Así que tengo C1, phi1, más EI, Z2 menos Z1, C2, phi2. Este fase que está aquí es global. Así que yo puedo coger Z1 lo que me dé la gana y se va. Esto que está aquí, ese término, aún escogiendo Z1 igual a 0, esto sería una fase relativa. Relativa con los otros términos. En este ejemplo, relativa a este primer término solamente. Las fases relativas sí son importantes. No se puede obviar. ¿Okay? Fases globales las podemos obviar, nos olvidamos de ellas. Las fases relativas entre los términos de algún estado son importantes, no las podemos obviar. ¿Okay? Vamos a tratar de usar estos postulados junto con algunos resultados empíricos, que yo le puedo estar diciendo el resultado, para tratar de encontrar una manera de escribir los estados de spin o una relación entre las distintas bases. ¿Ok? Como sabemos, para un spin yo puedo medir cualquiera de sus componentes. Componente de X, de Y o de Z. Y como son observables, yo puedo usar los autovectores de SZ como una base o los autovectores de SX como una base, otra base en el mismo espacio, el espacio de spin, o los autovectores de SY como una tercera base en el mismo espacio que son el espacio de spin, del estado de spin. Así que para ver esa relación, y pues obviamente estamos para sistemas spin un medio. Veamos el primer resultado físico. Esto sería como el resultado del experimento. Eso es lo que la naturaleza nos dice. Tengo mi sistema, mi máquina Stern-Gerlach, le entro unas partículas, todas preparadas de la misma manera, o sea que todas están en el mismo estado. Y pues obviamente solamente hay dos posibles resultados. ¿Okay? O tienen spin positivo o tienen spin negativo, su componente Z. Vamos a detener aquí en un pedazo de plomo estas partículas y estas que tienen un spin positivo, o sea, SZ igual a positivo H barra sobre 2, entran a otro experimento Stern-Gerlach y lo que va a medir es el componente de X del spin. ¿Cuál es el resultado? Pues resulta, como es de esperar, nada más tengo dos posibles resultados, el spin positivo o el spin negativo en X. Y resulta que la mitad de las partículas van a salir con el spin positivo y la mitad de las partículas sale con el spin negativo. Eso quiere decir que
el estado de las partículas que estoy midiendo, el componente de X del spin, es el ket positivo. Y usando los postulados, la probabilidad en este experimento que a este estado yo le mido el componente de X y obtengo S de X positivo, esa probabilidad es 1/2. Y por lo tanto, la probabilidad de obtener en ese experimento que el spin de X sea negativo es también 1/2. Esto me está diciendo una manera en que yo puedo escribir este estado. ¿Cuál es este estado descrito como resultado de mediciones de SX? Dicho de otra manera, escribir este estado utilizando la base más menos X. Una manera de escribir esto que el estado más en términos de esto más X y menos X tiene que ser la raíz de 1/2 más X más la raíz de 1/2 menos X. Porque si cojo este estado, lo braqueteo con más X, este más X con menos X es 0, este me va a dar 1, me queda 1 la raíz de 2, y al buscar el módulo cuadrado me da 1/2. Y si hago lo mismo con esto, en este estado, obtengo el resultado correcto. Así que el estado más lo puedo escribir en términos de la base de ese X de esta manera. Exigiendo que los estados sean ortogonales por los postulados que hablamos y que estén normalizados a 1, pues eso, y haga el ejercicio, eso significa que el estado menos lo puedo escribir como más X menos X. Solamente exigiendo estas dos cosas, tengo una predicción para qué es lo que sucedería si a este estado yo le mido S de X. Esto me está diciendo que tengo la mitad, 50% de probabilidad de que esté con SX positivo y 50% de probabilidad de que esté con SX negativo. O sea, si en un experimento, en vez de tapar o desechar las partículas menos, yo desecho las más, y las partículas menos entran en este experimento de Stern-Gerlach SX, el resultado sería exactamente igual al que vimos. Y eso es lo que sucede. ¿Ok? Ahora, usualmente la razón en que los kets de S, los autovectores de SZ, no le ponemos un índice de Z, es que es convención utilizar esto como una base, la primera base que utilizamos para describir estados de spin 1/2. ¿Okay? Así que usualmente la manera en que vamos a ver esto es invirtiendo esta relación. Y vemos que el ket más o el ket menos de X va a ser 1 sobre la raíz de 2 más
más menos 1 sobre la raíz de 2 menos. ¿Verdad? Donde estoy escribiendo dos ecuaciones en términos de una. Si lo que quiero es el ket más x, pues uso el más en esta ecuación. Si lo que quiero es el estado menos x, pues uso el menos en esta relación. ¿Ok? Continuamos. Porque hay otra base. Está la base de y también. O sea, este es otro experimento. Y esto es lo que me dice la naturaleza. Cuando uno hace el experimento, este es el resultado. Obviamente lo estoy explicando como lo explica un físico teórico. Tengo unas de partículas, todas preparadas idénticamente, o sea que todas están en el mismo estado. Algunas de esas partículas salen con SZ positivo, otras salen con SZ negativo y por lo tanto este es su estado. Vamos a desechar esas partículas con SZ negativo y estas ahora vamos a medirle el componente de Y del spin. Nada más hay dos posibles resultados. O SY es positivo, positivo H barra sobre 2, o SY es negativo. Y pues su estado estaría descrito por este en el caso positivo y este en el caso negativo. Resulta que cuando uno hace un experimento, la mitad de estas partículas tienen SY positivo y la otra mitad tienen SY negativo. Así que, perdón. Uniendo eso con lo que hemos visto de teoría, pues eso me está diciendo a mí que yo puedo escribir el estado más como 1 sobre la raíz de 2 más y más 1 medio sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2 menos y. Bien. Bien parecido, ¿verdad? Y definitivamente esta es la manera más sencilla que puedo escribir esto, que me dé estos resultados. Ahora, exigiendo que más menos sean ortogonales, o sea que de 0, puedo escribir ese menos como e a la i delta 1 sobre la raíz de 2 más y menos 1 sobre la raíz de 2 menos y. ¿Por qué le pongo esta fase? O sea, si esto es una fase global, supuestamente no cambia la predicción, ¿verdad? ¿Por qué tengo que poner una fase global ahí? ¿Ok? Esta fase global está puesta ahí, eso tengo que añadir, porque si esto no estuviera y yo invertir estas relaciones, ¿ok? Me daría que más y es igual a 1 sobre la raíz de 2 más 1 sobre la raíz de 2 menos. Voy a escribir este más, un poquito más. Pero vimos hace un ratito que este estado, ¿verdad? Estos son unos vectores Bates, estos son componentes. Los componentes son únicos. O sea, eso me está diciendo
que esto que está aquí sería más x. Y eso no es cierto. ¿Ok? Si no ponemos esta fase, obtengo este resultado y eso no es cierto. ¿Ok? Así que tengo que poner una fase porque eso me pone que el estado es distinto. Tiene las mismas predicciones. Y claro que la tiene porque, ¿ve? Sx también, si yo le pongo el estado más, Sx me va a dar las mismas predicciones que Sy. Pero es un estado distinto. Y por eso le pongo una fase para indicar eso que está ahí. Que es otro estado. Ahora con esa fase, invirtiendo, tengo entonces que los kets más menos y son 1 sobre la raíz de 2 más menos 1 sobre la raíz de 2 e a la menos i delta menos. ¿Ok? Cualquier delta me va a dar ese resultado. ¿Cuál delta? Eso es las predicciones que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Cuál delta voy a utilizar? Vamos a ver otro resultado empírico. Tengo Stern-Gerlach, pero ahora mido el componente de y. Al medir el componente de y, el resultado es que nada más hay dos posibles resultados. Positivo y, negativo y. Vamos a descartar las menos y. Y ahora a este le voy a medir Sx. O sea, a las partículas que están en un estado de spin más y, yo le voy a medir el componente de x del spin. Y tengo, otra vez, dos posibles resultados. Son los únicos, los autovectores, autovalores de ese x. Así que puede ser menos x o más x. Resulta que cuando hacemos ese experimento, otra vez la mitad de las partículas tienen componente de x negativo y la otra mitad componente de x positivo. Si antes sabíamos que su componente de y es positivo. Esto nos dice que para las partículas que están en un estado más y, les mido, por ejemplo, el positivo, el componente de x. La probabilidad de que tenga el componente de x positivo es un medio. Pero yo puedo hacer este cálculo. Brincando rapidito, ¿verdad? Porque ya hicimos esto. Cogiendo más y, sustituyéndolo aquí, tomando lo que es más x, que es esto que está aquí, y sustituyéndolo acá, multiplico eso y uso la ortonormalidad de las bases, obtengo 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado, 1 más e a la menos i delta. Menos i delta. Entonces, espérate, esto es al cuadrado. Y esto es módulo cuadrado. O sea, un medio tiene que ser igual a... Déjame ver qué es esto aquí. Creo que hice...
Esto es... Ah, no, porque es que se multiplica, perdón. Es un medio al cuadrado. Hágalo con calma y verá. Y entonces esto me va a quedar 1 más e a la menos i delta por 1 más e a la más i delta. Este 2 me cancela un 2 aquí abajo. 1 es igual a un medio. Esto me va a dar 1. Este por este me va a dar 1. Y luego tengo los términos cruzados. Así que esto es un medio. 1 más 1 es 2. Esto lo puedo escribir como un coseno. Me daría, pero tendría que dividir por 2 y multiplicar por 2. Así que me quedaría 2 coseno de delta. Así que esto es 1 es igual a 1 más coseno de delta. O sea, coseno de delta tiene que ser 0. Eso dice que delta es igual o más menos pi medio, o más menos 3 pi medios, etc. ¿Ok? O sea, e a la i delta es igual a más menos i. Así que escogemos, convención es escoger el menos i, y tenemos entonces más menos y es igual a 1 sobre la raíz de 2 más menos i sobre la raíz de 2 menos. Así que usando resultados de experimentos, hemos logrado escribir las bases de SY y las bases de SX en términos de la base de SZ. ¿Ok? Vamos a usar esto en la próxima clase para escribir la representación de estos observables de spin, SX, SY y SZ.